Es raro a mí, pero no cumplí mi promesa. Es porque encontré un librito que quiero hablar en el prólogo nada más. ¿Sí? Derecho penal del enemigo. Bien, de Gunther Jacobs y Manuel Cancio Meliá. Gunther Jacobs, catedrático emérito de Derecho Penal y Filosofía del Derecho en la Universidad de Bonn. Manuel Cancio Meliá, profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Derecho Penal del enemigo. Vamos al prólogo simplemente. ¿Sí? De acuerdo con una cómoda ilusión, todos los seres humanos se hallan vinculados entre sí por medio del derecho en cuanto personas. Esta suposición es cómoda porque exime de la necesidad de empezar por comprobar en qué casos se trata en realidad de una relación jurídica y en cuáles otros de una situación ajurídica. En cierto modo, como jurista nunca se corre el riesgo de topar con sus límites. Es ilusoria porque un vínculo jurídico, si se pretende que concurra no solo conceptualmente, sino en realidad, ha de conformar la configuración social. No basta con el mero postulado de que tal conformación debe ser. Cuando un esquema normativo, por muy justificado que esté, no dirige la conducta de las personas, carece de realidad social. Dicho con un ejemplo, mucho antes de la llamada liberalización de las distintas regulaciones respecto del aborto, estas rígidas provisiones ya no eran verdadero derecho, y con ello, con total independencia de que se piense acerca de su posible justificación, idéntica a la situación respecto del derecho en sí mismo, es el de las instituciones que crea y especialmente de la persona. Si ya no existe la expectativa seria que tiene efectos permanentes de dirección de la conducta de un comportamiento personal determinado por derechos y deberes, la persona degenera hasta convertirse en un mero postulado y en su lugar aparece el individuo interpretado cognitivamente. Ello significa, para el caso de la conducta cognitiva, la aparición de individuo peligroso, el enemigo. Repito, ello significa, para el caso de la conducta cognitiva, la aparición del individuo peligroso, el enemigo. De nuevo, dicho con un ejemplo, a quien persistentemente delinque una y otra vez, siendo su delito más que bagatela, se le impide en cuanto a un individuo peligroso, aparte de la imposición de la pena, cometer ulteriores hechos, concretamente a través de la custodia de seguridad. Hablando en términos kantianos, hay que separarse de quien no admite ser incluido bajo una constitución civil. Respecto a ese diagnóstico sometido a discusión desde hace algunos años, existen diversas tomas de posición mencionadas en la contribución de Cancio Meliá de esta publicación, rara vez afirmativas, en la mayoría de las oraciones críticas, llegando a la posición sorprendente en el ámbito de la ciencia de que el diagnóstico da miedo y que su formulación es indecorosa. Ciertamente, el mundo puede dar miedo y de acuerdo con una vieja costumbre, se mata al mensajero que trae una mala noticia por lo indecoroso de su mensaje. Ninguna palabra más sobre esto. Bastantes ideas del pequeño estudio que ahora presento han sido llevadas y traídas muchas veces en numerosas conversaciones con mi colega Manuel Cancio Meliá, concretamente durante su estancia en Bonn, como becario de la Fundación Alexander von Humboldt. De este modo, la Fundación de nuevo ha demostrado su capacidad de generar con una beca beneficios en varias direcciones. Nuestras posiciones difieren de manera considerable, aunque no tanto en el diagnóstico como en lo que refiere a las consecuencias que cabe esperar o que incluso debe postularse. Es precisamente por estas tensiones que se produce una publicación conjunta, debiendo agradecer por mi parte a Cancio Meliá la traducción de mi texto y a la editorial Cita su disposición para asumir esta nueva publicación. Bonn, junio de 2003. Guten Jacobs. 2. El prólogo de Meliá. Como escribe Jacobs, supra 1, las diferencias entre visión del problema y la mía no se refieren tanto a la constatación de la realidad del fenómeno, sino sobre todo en qué es lo que significa el diagnóstico realizado.
De hecho, como puede observarse, aquí se parte del planteamiento que Jacob respecto al concepto de derecho penal del enemigo y se sitúa la cuestión en el mero marco más amplio de la teoría de la pena, precisamente de la teoría de la prevención general positiva, y se encuentra un grado potencial crítico en la construcción propuesta por Jacobs. Desde el punto de vista que adoptado se constata, al igual que otros han hecho, si bien de otras perspectivas, que aquello que puede denominarse derecho penal del enemigo no puede ser derecho, sino otro modo es algo distinto de lo que habitualmente se llama derecho penal en nuestros sistemas jurídicos políticos. Y este no es un fenómeno cualquiera, una oscilación político-criminal habitual. Al contrario, realizar este diagnóstico significa al mismo tiempo reclamar, aunque sea en otro plano metodológico, que las medidas represivas que tienen esos sectores de regulación del derecho penal del enemigo sean trasladadas al sector del derecho que corresponde y con ello también al ámbito de discusión política correcto, a las medidas del estado de excepción. En este caso, llamar las cosas por su nombre tiene importancia. Si son demasiadas las medidas de represión que usurpan un lugar a la sombra del rótulo, derecho penal, un rótulo legítimamente a pesar de de los pesares en nuestros sistemas jurídicos penales, jurídicos políticos, pueden producirse un cambio estructural en el que algo nuevo, no, mejor, sustituye al actual sistema normativo de derecho penal. Sobre todo porque a diferencia del discurso que parece predominar en los Estados Unidos, en el que se reconoce abiertamente que se trata de una guerra, en la que no importa ni siquiera la apariencia jurídica, en la vieja Europa y en España, los agentes políticos que impulsan estas medidas lo hacen bajo el estandarte de una pretendida y total normalidad constitucional, incrementando así aún más los riesgos por el contagio que por contagio se ciernen sobre el derecho penal en su conjunto. Debo agradecer la oportunidad de presentar algunas reflexiones sobre el problema. En primer lugar, de nuevo la editorial Civitas y a la amable mediación del profesor Gonzalo Rodríguez Montgurio. En segundo lugar, debo mi gratitud a la Fundación Alexander von Humboldt, que hizo posible mediante una beca de investigación una estancia en la Universidad de Bonn en el semestre de verano de 2002, en la que surgió el diálogo que ahora se presenta en forma de libro. También es de agradecer el valioso apoyo de quienes han leído diversas versiones de este texto, ayudándome en su reacción con sus valoraciones. El profesor Jesús María Silvia Sánchez, los demás integrantes del área de Derecho Penal de la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, el privadocent doctor Bernd Musek, de la Universidad de Bonn, y mis compañeros del grupo de estudios críticos, la 11ª tesis en Madrid. Pero sobre todo, como es evidente, estoy muy agradecido al profesor Günther Jacobs por la propuesta de llevar a cabo esta pequeña publicación conjunta, precisamente porque no coincidían nuestros puntos de vista. En la década que ya ha transcurrido desde que conocí siendo estudiante, Jacobs ha seguido confirmándome de muchas maneras que no me equivoqué al tomarlo como punto de referencia para lo que debe ser el trabajo en la universidad. Madrid, junio del 2003, Manuel Cancio Melia. Nada, gente, parece que te lo vamos a leer, no sé, a reflexionar. De hecho, primero del enemigo. Ahora sí, chao.